ya hemos visto dos capítulos. El capítulo 4 es medición del PIB y el crecimiento económico. Entonces, ese es el capítulo que vamos a iniciar en este momento. Y aquí ya vamos entrando ya a la parte práctica. Ya vamos a empezar a analizar lo que son cifras macroeconómicas. Entonces ustedes van a ir entendiendo, porque ustedes solo escuchan de las cifras macroeconómicas en la televisión, pero ahorita ya en la realidad ustedes van a poder saber qué son las cifras macroeconómicas y cómo se aplican. Pero vamos a ir al capítulo número 4, medición del PIB y el crecimiento económico. Es necesario de que ustedes tengan su libro abierto, lo pueden tener en su computadora o en su tablet o en su teléfono, no sé cómo ustedes reciben clase, y que ustedes puedan llevar la lectura y que podamos ir haciendo los ejercicios también, porque ya estamos en la parte práctica. De aquí en adelante ya es muy poca la teoría que vamos a ver, y pues vamos a ir aplicando cada uno de los procedimientos, fórmulas, y que ustedes puedan ir entendiendo de manera o poder explicar de manera más sencilla que se pueda. Entonces vamos a ir en la página 86, vamos a definir lo que es el PIB, y el PIB es el Producto Interno Bruto. Entonces, a veces cuando hablamos de bruto es algo como un sinónimo de algo que no se está haciendo muy bien, o alguien que no hace alguna actividad como debería de hacerla. Entonces, por lo general, eso es lo que nosotros nos llama la atención, o lo que nosotros podemos pensar en ese momento. Pero cuando hablamos de definición del PIB, dice que el PIB, o el Producto Interno Bruto, es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo específico. Puede ser durante meses, puede ser durante trimestres, puede ser durante semestres, pero en el caso de nosotros lo medimos una vez al año. Entonces lo hacemos de manera anual. Y dentro de esa parte nosotros encontramos que esta definición contiene 4 elementos. Cuando nosotros hablamos del PIB, hablamos de 4 elementos. Número 1, el valor de mercado. Estamos hablando del valor de mercado, de los precios de los bienes y servicios. Hablamos de los bienes y servicios finales, o sea, esos bienes y servicios que se contabilizan al final de un periodo específico, producidos en un país que determine, en este caso, la producción de Honduras, por decirlo así, pues nosotros vivimos en Honduras. Y luego durante cierto periodo específico, o sea, durante un cierto periodo en el cual nosotros vamos a hacer ese tipo de medición. Y vamos hablando de lo que es el valor de mercado. Dice que el valor de mercado, para medir la producción total, hay que sumar la producción de los bienes tan distintos como manzanas y naranjas. Imagínense que nosotros tenemos una finca y producimos manzanas y también producimos naranjas. Y dice, o también en el caso que nosotros vendiéramos computadoras y palomitas de maíz. Imagínense, nos vamos a los extremos. Primero manzanas, naranjas, de ahí hablamos de computadoras y hablamos de palomitas de maíz. Entonces todo eso compone el Producto Interno Bruto, o todo eso compone la producción de un país, por decirlo así. Por sí misma, dice, la simple cuenta de artículos no es muy útil. Por ejemplo, ¿qué producción total mayor de 100 manzanas y 50 naranjas, o 50 manzanas y 100 naranjas? O sea, al final son manzanas y son naranjas las que se están produciendo, ¿verdad? Y luego dice, acá más adelante, si el precio de una manzana es de 10 centavos de dólar, el valor de mercado de 50 manzanas sería $5. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y multiplicamos el precio en este caso, que son 10 centavos de dólar, por el valor de mercado que nosotros tenemos, que son 50 manzanas, o el valor en el cual la satisfacción de las personas o los compradores. Los compradores tienen capacidad de comprar 50 manzanas a un precio de 10 centavos cada manzana. Entonces, si multiplicamos la cantidad de manzanas por el valor de mercado, que son 50 manzanas, encontramos que son $5. Si el precio de una naranja, dice, es de 20 centavos de dólar y el valor de mercado es de 100 naranjas, entonces nosotros obtenemos $20. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces multiplicamos la cantidad o el precio, en este caso, el precio de la naranja
por el valor de mercado o por el valor de la exigencia de los consumidores, cuando hablamos de ese valor de mercado. Entonces dice que los consumidores estarían dispuestos a consumir 100 naranjas a un precio de 20 centavos. Y multiplicamos estos dos elementos y encontramos que son $20. No sé si me van entendiendo en ese momento. Entonces, así se va sumando y así se van obteniendo cada uno de los datos del Producto Interno Bruto cuando nosotros vamos a hacer esos efectos de medición del PIB. Y dice también que el valor de mercado de 50 manzanas y 100 naranjas es de $5 más $20, esto es $25, mientras que el valor de mercado es de 100 manzanas y 50 naranjas, que es de $20. O sea, que aquí vemos la similitud en este caso de los gustos y las preferencias que tienen los consumidores. Cada uno de los consumidores cuando ellos toman las decisiones si van a comprar naranjas, si van a comprar manzanas. Entonces, al final el valor de mercado determina qué es lo que nuestros clientes necesitan y lo que nosotros podemos satisfacer en cuanto a demandas de mercado. Hablando del término de bienes y servicios finales, dice, para calcular el PIB, valoramos los bienes y servicios finales producidos y vamos a tomar el término de un bien. ¿Qué es un bien? Dice que un bien o servicio final es un artículo que compra el usuario final durante un periodo específico. Este concepto contrasta con el bien o servicio intermedio, el cual es un artículo producido por una empresa que otra empresa adquiere y utiliza como componente de un bien o servicio final. Y voy a poner un ejemplo de un bien intermedio. Ejemplo, la harina para la fabricación del pan. Pero vean, el molino harinero de Sula, en San Pedro Sula, produce bienes finales y el bien final es de trigo y hace harina de trigo. Harina de trigo para la fabricación de pan, para la fabricación de harina para baleadas, que tienen otro tipo de componentes, harinas preparadas para hacer baleadas, que son baleadas ahora que son sencillas, que usted solamente tiene que agregar el agua y amasarla y usted hace sus tortillas de harina y no tiene mayor dificultad la cantidad de soda que le va a poner ni la cantidad de manteca que le va a poner a la harina. Entonces, esa no es una complicación. Ellos hacen bienes finales y esos bienes finales vienen ellos y los producen o los transforman del trigo, o sea, son derivados del trigo. Entonces, esta empresa vende un bien final que es la harina. Harina para pan, harina para baleadas, harina para hacer pizza, harina para poder hacer pastelitos, etc. Bueno, la harina está muy bien. Pero ¿qué pasa? Viene Pizza Hut y le hace un pedido a Molino Harinero de Sula, un ejemplo, de harina para la fabricación de pizzas en sus restaurantes. Este bien final se convierte en un bien intermedio para Pizza Hut. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque la harina es un complemento o es un bien complementario, en este caso el Pizza Hut, para poder hacer las pizzas. ¿Qué necesitan para hacer la pizza? Necesitan la harina, agua, aceite, carne, los condimentos y los otros plus que ellos le ponen, que los desconozco. Bueno, pues ellos fabrican y hacen la pizza con la harina que le compran al Molino Harinero de Sula. Entonces, aquí quiero llegar. ¿En qué momento ese bien puede formar parte del Producto Interno Bruto? Cuando se transforma el primer elemento, que es el trigo, y se convierte en un bien final para el Molino Harinero de Sula, o cuando se transforman en pizza o se convierten en pizzas que se fabricaron en Pizza Hut. ¿A dónde venimos nosotros y vamos a contabilizar ese bien? Vamos a ver. Lo que ustedes puedan entender. Vamos a ver. ¿Tiene algún comentario? ¿Se lo imaginan o no se lo imaginan? Bueno, les voy a ayudar. Vamos a ayudarles. Entonces, se contabiliza cuando se produce en el Molino Harinero Sula, porque se convierte en un bien final para esa empresa. ¿De dónde se derivó ese producto? Ese producto se derivó
de la harina de trigo o del trigo que se transformó y se convirtió en harina. Entonces ya en Pizza Hut se convierte en un bien intermedio para hacer un producto final, pero ya un producto de consumo final. Entonces venimos nosotros y lo hacemos y lo producimos de esa manera y lo adaptamos de esa manera. Voy a poner otro ejemplo. La empresa Ford en Estados Unidos tiene una alianza estratégica con Firestone. Entonces Firestone le produce las llantas a Ford, pero no exclusivamente para Ford, sino que produce también llantas para venderlas de manera individual y para venderlas a otras empresas también que se dedican a la producción de vehículos. Entonces, ese bien, en este caso, el bien final de las llantas Firestone es la producción neta de Firestone, pero no forma parte de la producción final de Ford. Pero vamos a ir al otro lado de la moneda. Acá en Honduras se fabrican o se producen arneses. Arneses son partes eléctricas para vehículos. ¿Se producen para quién? Para Ford, para Nissan, para Toyota, y desconozco las otras dos empresas, no recuerdo el nombre, pero tienen una planta. Hay una de esas plantas acá en SIP El Porvenir del Progreso, hay otras en SIP Calpules, y hay muchas más fábricas o muchas zonas industriales de procesamiento o SIP que vienen y producen este tipo o brindan este tipo de servicios. Entonces, pero nosotros producimos vehículos en Honduras, pregunto. No, nosotros no producimos vehículos en Honduras. Se producen en Estados Unidos o se producen para la línea, en este caso Ford, General Motors, Toyota, Nissan, Suzuki tienen plantas de ensamblaje y de producción de vehículos exclusivos para América Latina, en México, en Argentina, en Brasil, en Paraguay y en Colombia. Entonces, para este tipo de mercados se producen esas partes eléctricas acá en Honduras. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué producir esas partes eléctricas o esos arneses en Honduras? La mano de obra es más barata. Entonces, se producen este tipo de actividades, se exportan este tipo de productos para poder hacer los bienes finales. Ahora quiero saber, la producción de arneses ¿lo vamos a tomar como parte del PIB en Honduras o lo vamos a tomar como parte del PIB en México? ¿A dónde se produce el vehículo final? ¿O a qué se dedica? En este caso la pregunta sería, ¿a qué se dedica Ford? ¿A vender arneses, partes eléctricas o a vender vehículos? Vamos a ver. Los vehículos completos. A vender vehículos completos. Gracias, Jenny. Miren, yo necesito que hagamos esta clase bastante interactiva. Entonces, les estoy dando algún ejemplo. Entonces, Ford se dedica a vender vehículos. Ford no vende partes eléctricas. Entonces, el PIB no se contabiliza en Honduras. Se va a contabilizar para el Producto Interno Bruto de México. Porque quien está entregando la obra o quien está entregando la prenda es México, la prenda terminada. Entonces, esos son algunos ejemplos, jóvenes, que nosotros vamos a ir entendiéndolo y que ustedes, a medida vamos avanzando en el curso de macroeconomía, ustedes van a ir entendiendo poco a poco. No quiero que se me asusten, ¿verdad? Entonces, esto es poco. Aquí dice, del ejemplo de Ford, dice, un camión Ford es un bien final, pero uno de los neumáticos Firestone del camión es un bien intermedio. Una computadora de él es un bien final, pero un chip Pentium de Intel instalado en ella es un bien intermedio. ¿Por qué? Porque forman parte. Pero si viene usted y va a la panadería y va a comprar, voy a poner un ejemplo de consumo personal. Usted viene y va a comprar pan blanco, dice pan para comer pan con mantequilla. Entonces, el pan es un bien final, la mantequilla es un bien final. Pero cuando venimos y los juntamos, los dos se convierten en bienes complementarios. ¿Por qué un bien complementario? Porque usted quiere comer pan, mantequilla. Entonces, ese ya es un bien complementario. Complementa el pan con la mantequilla y la mantequilla con el pan. Entonces, a eso quería que pudiéramos entender. Dice, si sumáramos el valor de bienes y servicios intermedios
al valor de los bienes y servicios finales en ocasiones, contaríamos los mismos artículos más de una vez. Imagínense que estemos contando la harina varias veces, porque como estamos producimos en Molino Harinero de Sula, pero como hicimos pizza, entonces vamos a contabilizar las pizzas también. Entonces no puede ser así, porque estamos contabilizando doblemente. Entonces dice que este problema se conoce como conteo doble o doble contabilización. Muchos de ustedes estudian contaduría pública y lo entienden un poco más esta parte. Algunos bienes pueden ser intermedios, dice, en ciertas situaciones y finales en otras. Por ejemplo, el helado que usted compra en un caluroso día de verano es un bien final, porque usted compra una copita, usted compra un helado, entonces ese es un bien final. Pero dice aquí, pero el helado que en un restaurante compra y utiliza para preparar postres es un bien intermedio. Una banana split, ¿por qué? Es un bien intermedio, necesita el banano, necesita las fresas, la crema, el ice cream, necesita el sirope que le ponen encima al final para poder adornar, los toppings que le ponen siempre, muy rico los toppings, ¿verdad? Los helados con topping, entonces todo eso, entonces el helado ahí en este momento ya no es un bien final, se convierte en un bien intermedio, porque en el restaurante lo están sirviendo de esa manera. Entonces, esta es la manera como nosotros identificamos cuál es un bien final y cuál es un bien intermedio. El hecho de que un bien sea intermedio o final depende del uso que se le dé, no del que el bien es en sí, ¿verdad? Sino que es el uso que nosotros le demos, el uso que nosotros vamos a destinar de ese bien o ese servicio final. Como ejemplo de estos artículos están los activos financieros, dice los bonos y acciones y bienes de segunda mano. Como ser bienes de segunda mano, como ser automóviles usados o casas construidas hace tiempo. Dice, estos artículos no forman parte del PIB, sin embargo, el automóvil usado o una casa construida hace tiempo fueron parte del PIB del año en que se produjeron, pero no del PIB de este año. ¿Cómo les voy a poner el ejemplo? Esta casa donde nosotros vivimos acá en el Progreso, esta casa es una casa familiar, mis padres la compraron a principios de los años 80. Bueno, pero esta casa ya estaba producida, es una colonia muy populosa del Progreso y bueno, se construyó hace creo que como 70 años, me están diciendo. O sea, al otro día platicaba con alguien que dice que la colonia tiene como 70 años. Entonces las casas, vamos a suponer que estas casas se produjeron en 1960, por decirlo así. Entonces esas casas formaron parte del Producto Interno Bruto o del PIB de Honduras de 1960. Pero si vengo yo este año y nosotros tomamos decisión de vender esta casa y decimos, bueno, vamos a vender el inmueble porque vamos a ir a comprar a otro lado o queremos cambiar, queremos irnos a vivir a otra casa, entonces vamos a vender el inmueble. Se va a vender el inmueble, obviamente que a nosotros nos pagarían el inmueble, pero ya no entraría en contabilización de este año 2021, porque formó parte esta producción o esta casa formó parte en el año de 1960 o 1965, por decir así. Eso es un ejemplo. Entonces, usted contabiliza, ¿por qué? Porque si usted lo contabiliza en 1960 y viene a hacer la contabilización también este año 2021, nosotros estamos haciendo un conteo doble. Eso es un ejemplo. Un vehículo se contabiliza en la producción. Si se produjo en México, va a ser parte del Producto Interno Bruto de México. Como si compraron el vehículo y se produjo en Estados Unidos en la planta principal de Ford Company en Nueva York, entonces va a formar parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Como si compraron el carro en la planta que se produjo en Brasil, entonces también va a formar parte del Producto Interno Bruto de aquel país. Entonces, eso es lo que queríamos determinar nosotros cuando nosotros importamos productos. Cuando nosotros exportamos productos como ser el café, como ser las prendas de la maquila, como ser productos así de decoración y todo eso, forman parte, toda esa producción o todas esas exportaciones
forman parte del Producto Interno Bruto de Honduras. Entonces eso quería para que quedáramos bastante claros y claras con ese sentido. Cuando hablamos de productos producidos en un país o fabricados en un país, solo los bienes y servicios que se producen en un país forman parte de su PIB. Nike Corporation dice, una empresa estadounidense, produce calzado deportivo en Vietnam, por lo que el valor de mercado de esos zapatos deportivos forman parte del Producto Interno Bruto de Vietnam, aunque la empresa tenga orígenes que la empresa, la matriz está en Estados Unidos, pero se produce en Vietnam. Voy a poner un ejemplo, Nike tiene también plantas de producción de ropa de una línea deportiva aquí en Honduras, aquí en Choloma. Bueno, no recuerdo ahorita en cuál de las fábricas es que se produce, pero tienen una línea de producción deportiva. ¿Para qué país entonces en este caso la producción, si se produce en Honduras, forma parte del Producto Interno Bruto de Honduras? Entonces eso era lo que yo quería que ustedes pudieran entender muy bien. Entonces, otro ejemplo aquí que cita el libro, dice, dígame. Disculpa que me interrumpa, una consultita. Dígame. En el caso aquí de Honduras, ahorita con eso de las sedes, supongamos que hay una maquila en la sede y la sede pertenece a una empresa estadounidense, ¿se contaría siempre dentro del Producto Interno Bruto de Honduras o de Estados Unidos? Porque ese pedazo, esa sede ya no pertenecería a Honduras, sino que pertenecería a Estados Unidos. Mire, una de sus tareas, la tarea final de ustedes, y gracias Josué por su participación, vean, las sedes es como que lancemos una moneda al aire, que nosotros no sabemos si nos va a caer cara o nos va a caer cruz o escudo o letra, como nosotros decíamos. Cuando estaba pequeñito nosotros jugábamos el escudo y la letra y apostábamos un montón de cosas. Entonces nosotros no sabemos hacia qué nos enfrentamos. Ni siquiera los juristas de este país saben. Se conoce a medias la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, pero no sabemos el trasfondo, qué tipo de empresas, qué tipo de negocios, o qué tipo de condiciones, legislaciones y todo, porque dicen que ellos van a tener, inclusive según lo que se dice y lo que ha pasado en Singapur, en China y en Japón, que ellos tienen sus propias leyes, su propio congreso, bueno, inclusive hasta su propia manera de la administración pública, por decir así, su propio presidente de la república. Entonces, según lo que nosotros entendemos y creemos, es que como ha pasado en otros países, que es un país dentro de otro país, un estado dentro de otro estado. Entonces, imagínense que si las empresas son norteamericanas, pues obviamente que si no forma parte de Honduras esa sede, entonces esa producción tendría que ser para Estados Unidos. Pero como lo está promoviendo el gobierno, el actual gobierno dice de que no, que todo, inclusive que esas personas que van a invertir en las sedes, que van a pagar impuestos en Honduras. En otros países no lo hacen. En China no pagan impuestos al gobierno. En Japón no pagan impuestos al gobierno japonés. Entonces, pues tal vez en Honduras pueda que sea la excepción. Esperemos a ver qué sucede. Y si no, entonces, si las empresas que se van a instalar ahí son inversionistas extranjeros, obviamente que la mayoría son inversionistas extranjeros, entonces ese dinero obviamente o esa producción del PIB no sería para nuestro país. Entonces no nos generaría mayor resultado. ¿Por qué? Cuando nosotros exportamos o cuando nosotros importamos productos, nosotros le generamos ingresos a la nación. Y si ellos van a tener otra legislación y otra manera de administrar sus recursos, entonces Honduras no estaría ganando absolutamente nada, o el Estado de Honduras no estaría ganando absolutamente nada. Y eso y le preguntamos mucho a profesionales del derecho y que coinciden en muchas situaciones que no está clara las reglas sobre esas zonas de empleo y desarrollo económico. Pero bueno, vamos a esperar que se instalen las sedes, Josué, y vamos a ver los resultados si verdaderamente, como dice el actual gobierno, que van a generar empleo. Ojalá que generen empleo para personas de que vivimos acá en Honduras. Eso estamos esperando. Bueno, cuando
Cuando hablamos también de la parte de durante cierto periodo, o sea, cuando nosotros vamos a calcular el PIB, se puede calcular el PIB como en Estados Unidos, que se hace cada trimestre, pero allá tienen otros sistemas más avanzados de poder contabilizar o para poder administrar esos recursos. Pero aquí en nuestros países, en países en vías de desarrollo, nosotros lo hacemos una vez al año, y eso lo hace el Banco Central de Honduras con el Instituto Nacional de Estadística y todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado. Entonces ahora ya están viendo ustedes el rol del Banco Central de Honduras, porque muchos preguntan, pero el Banco Central y aquel gran edificio, y nosotros no vemos que tiene actividad comercial o actividad monetaria, o cuántos de ustedes tienen una cuenta en el Banco Central de Honduras. Esa podría ser otra pregunta. Nosotros no tenemos cuenta porque el Banco Central de Honduras es el que administra el sistema monetario y el sistema financiero de Honduras. O sea, es como un ente regulador para los bancos, para cooperativas, para asociaciones de ahorro y crédito, para ser entre el enlace o el representante de Honduras con las empresas que van a exportar y con las empresas cuando quieren importar mercaderías. El intercambio de las divisas, él maneja el mercado de divisas y maneja esta parte de la contabilidad del Producto Interno Bruto. Entonces hay muchos economistas ahí trabajando y muchos contadores que al final van a hacer un trabajo y van a generar también la parte de ven las políticas acerca cuando vamos a hablar de la tasa de inflación, cuando vamos a hablar del índice de precio del consumidor, cuando vamos a hablar de la tasa de desempleo, cuando vamos a hablar de la tasa de inflación, que eso lo vamos a ver en capítulo 5, y vamos a ver el rol y el papel específico fundamental que tiene el Banco Central de Honduras en el país. Pero eso lo vamos a entender a medida que vamos avanzando. Entonces, dice dígame. Sobre lo que mencionaba del Banco Central de Honduras, que mencionaba que era un regulador, el Banco Central de Honduras también regula en cuánto van a andar las tasas de intereses para créditos, o ya eso no depende del banco, eso depende de cada tasa de interés, claro, exacto, la tasa de interés, la tasa de cuando hay de la deuda, readecuación de la deuda, no solamente de los bancos, sino que de las cooperativas y las asociaciones de ahorro y crédito. Y va de la mano trabajando el Banco Central con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, y con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS. Entonces van trabajando y hacen un trinomio, y obviamente que ellos van regularizando la manera de actuar, la manera cuando los bancos van a trabajar en esa parte de la creación del papel o del cuasi dinero, como nosotros hablamos del casi dinero, que son las tarjetas de crédito. Entonces, las políticas de crédito, políticas fiscal, política monetaria, y todo lo que es el encaje legal, entonces lo maneja el Banco Central de Honduras. Así que ustedes van a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en este curso cuál es el papel verdadero del Banco Central, y que el Banco Central es una de las instituciones que se maneja de manera política, tiene un directorio y tiene una manera de la administración. Solamente puede ejercer la injerencia los gobiernos en cuanto al presidente del Banco Central de Honduras, que es nombrado por cada uno de los gobiernos que van cambiando, pero de ahí el directorio no. El directorio inclusive hasta el proceso de contratación, si ustedes pudieran ir a aplicar para una vacante del Banco Central de Honduras, tiene que tener un promedio arriba de 75, si es de licenciatura 85 y si es de maestría de 90 para poder trabajar, y tiene que hacer un examen y tiene que hacer un montón de pruebas y un montón de situaciones para poder entrar los procesos de calificación para poder trabajar en el Banco Central de Honduras. Entonces no es como tan fácil trabajar en el BCH, pero hacen un papel muy bueno. Cuando hablamos de ese cierto periodo de tiempo, dice que el PIB mide no solo el valor de la producción total, sino también el ingreso y el gasto total que se pueden obtener o que podemos captar. Es importante que haya una equivalencia entre el valor de la producción total de un país
y del ingreso total, porque muestra la relación directa entre la productividad y los niveles de vida que nosotros tenemos, cómo está mejorando la calidad de vida del hondureño. El aumento de los ingresos y el valor creciente de la producción van de la mano, obviamente, ya que son dos aspectos del mismo fenómeno, y este es el incremento de la productividad. En la medida de que usted consigue un mejor trabajo, usted gana mayores ingresos, entonces usted va a poder, obviamente, pues satisfacer muchas necesidades de que usted tiene, o necesidades que puede o que tiene su familia. Dice que el PIB y el flujo circular del ingreso. Aquí estamos en la página 87, jóvenes. Aquí vemos a la parte de las familias. Dice que las familias y las empresas venden, y las familias compran los servicios de trabajo, capital, tierra en los mercados de factores. ¿Recuerdan? Los factores de producción son tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales. Y vemos que estos 4 factores de producción, el cuarto factor, que es la habilidad empresarial, la cual recibe ganancias, o sea, recibe ingresos por parte del esfuerzo que hacen sus colaboradores para que las empresas sean altamente productivas. Los ingresos retenidos de las empresas, es decir, las ganancias que no se distribuyen a las familias, forman parte del ingreso del sector de las familias. Y vamos a ver también en la figura 4.1 en su libro de texto, en la página 87, vamos a ver ese flujo circular del gasto y el ingreso. La parte de arriba, si ustedes pueden estar en su libro de texto, van a ver las familias. En la parte de abajo están las empresas. Al lado derecho están los mercados de bienes y al lado izquierdo están los mercados de factores. Entonces aquí vemos cómo se conjugan todos y cómo todos van de la mano. De las familias a los mercados de bienes y servicios encontramos un consumo. O sea, aquí consumen las familias, consumen lo que los mercados de bienes venden o nos ofrecen los mercados de bienes. Perdón. De los mercados de bienes hacia las empresas encontramos la similitud, que hay inversión, que hay compras gubernamentales, que hay gastos, que hay gasto y que hay exportaciones e importaciones. Entonces, aquí de los mercados de bienes a las empresas pueden exportar, las empresas pueden importar productos, las empresas le compran también, necesitan de esa mano de obra calificada, de los colaboradores, de los empleados, como decíamos antes. Ahora dice colaboradores porque es un término más integrador. Y luego hablamos de las empresas hacia los mercados de factores, encontramos ingresos. ¿Por qué? Porque generan ingresos, en este caso las empresas hacia los mercados de factor. Recuerdan, los factores son los 4 factores de producción. Aquí nos encontramos nosotros y nosotros somos altamente productivos, entonces nosotros generamos un ingreso. Y luego del mercado de factores a las familias encontramos ingresos también, porque el mercado de factores le inyecta ingresos a las familias. Las familias compran en los mercados de factores, compran en los mercados de bienes y al final pues reciben ingresos a esas familias y mejoran la calidad de vida de su núcleo familiar, por decirlo así. Y es importante determinar también que el PIB lo podemos categorizar por medio de 2 enfoques. Tenemos el enfoque del gasto y tenemos el enfoque del ingreso. El enfoque del gasto es cuando nosotros vemos lo que nosotros estamos gastando. Ustedes escuchan bastante que una de las recomendaciones que siempre da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica siempre dicen en cada uno de los periodos, cuando vienen a revisar cifras macroeconómicas del país, hay que reducir el excesivo gasto gubernamental. Y el gasto de gobierno no solamente es de este gobierno, son de los gobiernos. Siempre, desde niño, yo siempre he escuchado noticias y siempre dicen, esas son recomendaciones del FMI específicamente y del Banco Mundial, que son los que dan más crédito o más financiamiento o refinanciamientos al Estado de Honduras. Entonces siempre le recomiendan al gobierno, que el gobierno es el administrador del Estado. Eso quería que podamos entender también esa parte. Entonces dan recomendaciones cómo reducir ese excesivo gasto gubernamental, que se pueda inclinar ese gasto
de gobierno que se puede inclinar a programas de infraestructura, de mejoras de la calidad de las escuelas, de los colegios, los centros de salud, los hospitales, pero en su mayoría el gasto gubernamental se absorbe en el pago de sueldos y salarios. El aparato burocrático en Honduras es bastante grande. O sea, si en una institución del Estado a nivel nacional debería de tener 3,000 empleados, esa institución puede tener el doble de empleados. Entonces siempre reducen y hay que reducir. Pero también cuando viene el fenómeno de reducir, vamos a reducir entonces la carga de empleados o de colaboradores que nosotros tenemos. Pero empiezan a despedir empleados de bajo perfil o empleados en los cuales no ganan tanto. O sea, un empleado que gane 8,000 lempiras a un empleado que gana 80,000 o 100,000 lempiras, o sea, hay un impacto significativo. Entonces, cuando hablamos de reducir ese gasto gubernamental, nosotros siempre sugerimos, en plan de mejora de la administración pública, que se tenga que contratar personal de acuerdo a las actividades que van a desarrollar. Vaya, un ejemplo, a veces se contratan o los colaboradores más cercanos de los gobiernos, hay personas en secretarías que no deberían de estar ahí, porque ellos se pueden acomodar en otra secretaría de Estado, pero a veces están ahí, esas personas no tienen las capacidades para poder desarrollar esa actividad, entonces se ven obligados a tener que contratar asesores. Y acá en Honduras siempre vemos esa parte, que no quiero poner ejemplos, dígame, Kenzie. Ajá. Dígame. Creo que se le activó el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mire, se contrata a veces o se delega una actividad a un secretario de Estado en tal área. Entonces, esta persona no es del área específica o no estudió, no tiene capacidades para poder administrar esa secretaría. Entonces, esta persona se tiene que rodear de asesores, y los asesores están cobrando entre 60,000 y 80,000 lempiras, lejos de poder contratar a alguien que pueda hacer todo el trabajo y que no necesite de un asesor o estar pagando esos sueldos que son verdaderamente onerosos para el Estado y onerosos para nosotros que pagamos los impuestos en este país, y que se pueda destinar ese dinero adicional en obras de inversión social. Y eso lo viene hablando el Fondo Monetario Internacional. Hay que reducir el aparato gubernamental, hay que reducir ese excesivo gasto gubernamental. Y ahí lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, cuando vamos a ver estos sectores de la economía, hablamos del sector familias, hablamos del sector de empresas, hablamos del sector gobierno y hablamos del sector externo. Aquí ya vamos hablando de la parte del comercio exterior. Y el gobierno produce, pero también consume bienes y servicios. Y a veces el gobierno puede consumir muchos bienes y servicios y va a producir, la producción es baja. La producción no es tan atractiva, o la producción en este caso del gobierno dice que el gasto de consumo es igual al consumo de bienes y al consumo de los servicios finales. Entonces aquí vamos entendiendo todo este tipo de elementos. Ya que en la página 88 vamos a hablar del papel de los gobiernos. Los gobiernos compran bienes y servicios a las empresas. El gasto de gobierno en bienes y servicios se denomina compras gubernamentales. Entonces, esas son las compras gubernamentales, o cuando nosotros hablamos del gasto gubernamental, el gasto o compras. Cuando dice que los gobiernos usan los impuestos para pagar sus compras, sin embargo, los impuestos no forman parte del flujo circular del gasto y el ingreso. Los gobiernos hacen también transferencias financieras a las familias, como las prestaciones de seguridad social, los bonos que hay de desempleo. En el caso de Estados Unidos, acá en Honduras no existe esa figura, y la manera de que cómo se pagan los subsidios a las empresas. En este momento
el gobierno está negociando con el sector transporte para poderle dar otro subsidio y que ellos verdaderamente ojalá que mejoren ahora las unidades de transporte, porque se les da subsidio para que no le incrementen al precio del pasaje o del transporte y que mejoren sus unidades de transporte, que mejoren, que cambien esos buses que ya están obsoletos. En ciudades como San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, hay unos autobuses que ya no tienen que estar circulando porque ya están contaminando el ambiente y por eso se les están dando subsidios. Pero en este momento se está negociando. ¿Con quién se negocia constantemente? También con el sector lechero, con el sector del arroz. Se negocia en este caso en mejores condiciones para profesores con la Secretaría, por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, cuando se negocian mejores condiciones, deberían de mejorar también la parte de la calidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones, porque nosotros con nuestros impuestos estamos pagando esos subsidios. Y esos subsidios, al final, pues deberían de generar resultados favorables. Cuando hablamos del resto del mundo, las empresas venden bienes y servicios al resto del mundo. Estamos hablando de exportaciones. Y compran bienes y servicios del resto del mundo. O sea, cuando nosotros importamos, compramos del resto del mundo. Y si las exportaciones, dice Neta, son negativas, es decir, que las importaciones exceden las exportaciones. Estamos comprando más de lo que nosotros somos capaces de poder producir. Nos vamos a quedar hasta acá. Quiero que hagan consultas, que ustedes puedan tener preguntas, no sé si todo está claro. El día jueves vamos a entrar en la parte práctica de lo que es el PIB por el enfoque del gasto, el PIB por el enfoque del ingreso, vamos a ver el PIB real y vamos a ver el PIB potencial y el PIB real. Lo vamos a ver todo el día jueves. Pregunta, jóvenes, los últimos minutos de la clase. Una duda, Lick. En el caso del sector maquila, sector textil, esa gran cantidad de empresas y que producen gran parte del Producto Interno Bruto, estaba observando con la tarea que están exentos de impuestos en importaciones, exportaciones, impuestos sobre la renta, venta y todos los impuestos. Entonces, en ese caso, para el Estado directamente, ¿qué ingresos le genera o no le genera ningún tipo de ingresos? Únicamente la generación de empleo, mi estimado. Solamente la generación de empleo. Cuando se negociaron la instalación de este tipo de empresas, que obviamente tenemos que decir que el rubro de la maquila genera una gran cantidad de trabajos directos e indirectos a nivel nacional y muchas familias que se han visto muy beneficiadas con ese tipo de trabajo, pero está dejando de captar algunos impuestos. Otra de las condiciones también, que la mayoría de esas exportaciones se destinan hacia nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Ellos ponen condiciones acerca de las exportaciones. En este caso, la materia prima se trae exclusivamente a los Estados Unidos, desde hilos hasta elásticos, hasta las bolsas de empaque que se van a empacar los productos vienen de aquel país, porque la producción va directamente para aquel país. Entonces, son condiciones que se negociaron a finales de los años 80. La primera maquila se instaló en el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas y pues ha generado muchos beneficios a Honduras, pero hemos dejado de captar mucho el concepto de impuestos. Y yo creo que si este tipo de empresas pues generan empleo, pero ¿por qué un pequeño empresario, un microempresario sí tiene que pagar impuestos? Entonces, son de las cosas a veces que no vemos que estén muy bien. Sí, precisamente, Lee, en la tarea, en el análisis yo puse eso, porque realmente también es entendible, ¿verdad?, que para atraer inversión extranjera es necesario generarle beneficios, pero también podrían ser regulados, por ejemplo, cobrar un impuesto menor al que se cobra a los demás. Y aún así sería para ellos rentable en comparación a los impuestos que pagan en sus países, y lo mismo con la mano de obra, que sea más baja que los países de ellos, pero también que sea suficiente para cada hondureño. Entonces sí debería estar un poco más regulado y siempre generando beneficios, pero con moderación, y que también no se le ponga toda la carga tributaria
a las MIPYMES, sino que también colaboren las empresas grandes, que más bien deberían ser quienes más aportan. Sí, sí, porque vea de que, bueno, pero esas son leyes que son aprobadas desde a partir de los años 80, cuando vinieron las maquilas, entonces no se puede cambiar, ya las reglas del juego están así, jóvenes, y pues tenemos ese beneficio que pueden generar empleo y que hay personas que viven muy bien, que trabajan en la industria de la maquila. Pues. Esperemos que la instalación de las sedes no nos vaya a crear sorpresas como nos creó este tipo de industrias en nuestro país. Jóvenes, nos vemos el día jueves. Feliz día y nos estamos viendo. No sé si tienen alguna otra inquietud ustedes o nos despedimos acá, porque ya estamos en la hora. ¿Estamos bien? Una última pregunta, Lick. Dígame, Jefferson, le escucho. Que vi que debido a la pandemia, me imagino que fue debido a la pandemia, las tasas de intereses para préstamos bajaron, y lo mismo con las tasas de juros. Entonces mi duda es ¿por qué? Y si será que van a seguir bajando, si usted cree que van a seguir bajando para este año que viene, o si se van a mantener o van a subir. Mire, se van a mantener de esta manera, esperemos de que no suba. Seguir bajando no creo, porque se readecuó la tasa de interés para incentivar a los sectores de que estuvieron confinados durante tanto tiempo y que no tenían para pagar. Inclusive, yo recuerdo de que antes del encierro de la pandemia a mí me tocaba, nos encerraron el día 13 y a mí me tocaba pagar una tarjeta de crédito el 17. Y es el 17 de marzo, yo no pude pagarla y no tenía usuario en línea de ese banco y fue imposible poder pagar esa tarjeta de crédito, entonces yo caí en mora, recuerdo. Y que luego que aperturaron la economía, que fue 3 meses después que ya podíamos ir a los bancos, entonces yo me acerqué al banco, inclusive el banco, y lo voy a decir, Banco Credomatic y Banpaís no me cobraron intereses por eso, por la justificación que había, y que me iban a dar la oportunidad siempre y cuando pagara de contado. Entonces le digo, yo no tengo problema, yo tengo el dinero para pagar de contado, pero no lo pude hacer en ese momento. No se preocupe, que ese no es solo su problema, es un problema de muchos clientes que nosotros tenemos. Entonces se readecuó la deuda para incentivar a los sectores productivos, para incentivar a la industria, a la mediana industria, mediana y pequeña industria como MIPYME, y para los empresarios también que tenían compromisos. Pero eso no solo fue en Honduras, sino que esto fue en un contexto de carácter mundial. Entonces Honduras no podía ser una excepción. Lo que va a pasar es que no van a seguir bajando, no creo seguir bajando las tasas de interés. Cuando nosotros veamos el capítulo 11, usted va a ver en qué condiciones se baja la tasa de interés y qué efecto nos ocasiona, que es un efecto a favor nuestro. Pero eso lo vamos a ver en capítulo número 11, Jefferson. Pero de momento la tasa de interés no va a subir, la tasa de interés se tiene que mantener de manera constante hasta que el Banco Central de Honduras, con la Comisión de Bancos y Seguros y la Asociación de Instituciones Bancarias, se sienten y que tengan que decir, bueno, es por esta y por estas razones pudiéramos volver a la tasa de interés que teníamos anteriormente. Y si no, veamos los préstamos que tiene Banpro en este momento. Hay un programa para que usted pueda acceder a vivienda que es hasta del 8% mensual y es muy atractivo en cuanto al concepto de vivienda. Bueno, jóvenes, nos vemos el día jueves, si Dios permite. Descansen. Gracias.